Hola, hola, hermosuras y hermosuras de YouTube, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, un tema que involucra a dos de las figuras más queridas de la televisión turca, dos nombres que juntos o separados siempre dan de qué hablar, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a desenmarañar una madeja de rumores, especulaciones y sobre todo, vamos a explorar a fondo el posible impacto del pasado de Hande en la vida y quizás incluso en el presente de Kerem. ¿Está Kerem realmente atrapado en el pasado de Hande como sugiere nuestro título? ¿Qué secretos se esconden detrás de las cámaras y las alfombras rojas? ¿Y cómo afecta todo esto a la imagen pública de ambos? Prepárense para un viaje lleno de revelaciones, análisis y por supuesto, un poquito de drama. Antes de que nos adentremos en este torbellino de información, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban a nuestro canal. Sí, ahí abajito. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Aquí encontrarán análisis exhaustivos de sus series favoritas, chismes jugosos del mundo del espectáculo turco y por supuesto, opiniones expertas sobre las últimas tendencias. Así que, ¿qué esperan? Únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, vamos al grano. El título de este vídeo, Kerem Bürsin atrapado en el pasado de Hande, la verdad impactante revelada, es, admitámoslo, bastante llamativo. Y es que la idea de que Kerem, un hombre que aparentemente lo tiene todo, pueda estar de alguna manera atrapado en el pasado de Hande genera mucha curiosidad. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Para entenderlo, tenemos que retroceder un poco y recordar la relación que unió a estos dos talentosos actores. Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama mundial gracias a su química explosiva en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como se conoció en muchos países de habla hispana. La serie no solo fue un éxito de rating, sino que también catapultó a ambos actores a la fama internacional. Su romance en la pantalla era tan convincente que rápidamente se tradujo en un romance en la vida real, para deleite de sus fans, quienes los bautizaron cariñosamente como Anker. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron la pareja perfecta, la pareja que todos envidiaban y admiraban. Sus fotos juntos en redes sociales acumulaban millones de me gusta, sus entrevistas eran seguidas con fervor y cada aparición pública era un evento mediático. Parecía que vivían un cuento de hadas, un sueño hecho realidad. Pero, como suele ocurrir, la burbuja del romance se rompió y, después de 1 año y medio de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación. Y aquí es donde las cosas se complican y donde empieza a tomar sentido la idea de que Kerem podría estar, de alguna manera, atrapado en el pasado de Hande. La ruptura de Anker no fue una separación silenciosa y discreta. Al contrario, estuvo rodeada de rumores, especulaciones y, lo que es más importante, de una gran presión mediática. Los fans devastados por la noticia buscaron explicaciones, culpables y, por supuesto, intentaron desesperadamente reconciliarlos. Pero el tiempo pasó y aunque ambos actores han seguido adelante con sus vidas, tanto personal como profesionalmente, la sombra de Anker sigue siendo muy alargada. Hande, por su parte, ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, incluyendo al famoso empresario Hakan Sabank. Su relación con Sabank ha sido ampliamente cubierta por la prensa rosa turca, generando una gran controversia y dividiendo opiniones entre sus fans. Algunos la apoyan incondicionalmente mientras que otros la critican por olvidar a Kerem. Y aquí es donde entra en juego la percepción pública de Kerem. A pesar de que él también ha sido relacionado con otras mujeres, la imagen que se ha proyectado de él es la de un hombre más reservado, y quizás, incluso un poco dolido por la ruptura con Hande. Esta percepción, alimentada por la prensa y por los propios fans, ha creado una narrativa en la que Kerem es visto como la víctima y Hande como la que siguió adelante demasiado rápido. Pero, ¿es justa esta narrativa? ¿Es realmente Kerem un hombre atrapado en el pasado de Hande? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es mucho más compleja de lo que parece. En primer lugar, es importante recordar que las relaciones humanas son complicadas y que las razones por las que una pareja se separa pueden ser múltiples y variadas. Reducir la ruptura de Anker a una simple cuestión de víctima y victimario es simplista y francamente injusto para ambos. En segundo lugar, es fundamental tener en cuenta el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la creación de esta narrativa.
La prensa rosa turca, conocida por su sensacionalismo y su afán por generar polémica, ha explotado al máximo la ruptura de Anker, alimentando rumores y especulaciones sin ningún tipo de fundamento. Y las redes sociales, por su parte, se han convertido en un campo de batalla donde los fans, a menudo de forma anónima y sin ningún tipo de filtro, expresan sus opiniones y juicios sobre la vida personal de los actores. En tercer lugar, es importante recordar que tanto Hande como Kerem son personas reales, con sentimientos, emociones y el derecho a rehacer sus vidas. No son personajes de ficción a los que podemos manipular a nuestro antojo. Tienen derecho a enamorarse, a desenamorarse y a tomar las decisiones que consideren mejores para su felicidad, sin tener que rendir cuentas a nadie. Entonces, ¿por qué decimos que Kerem podría estar atrapado en el pasado de Hande? No es porque él esté aferrado a la relación, sino porque la percepción pública, alimentada por los medios y los fans, le impide avanzar libremente. Cada vez que se le relaciona con una nueva mujer, inevitablemente se le compara con Hande. Cada vez que Hande es noticia por su relación con Sabank, Kerem es recordado como el ex. Esta constante comparación, esta constante referencia al pasado, es lo que lo mantiene, de alguna manera, atrapado. Además, la presión mediática y la obsesión de los fans por Anker pueden afectar la vida personal y profesional de Kerem. Puede que se sienta cohibido a la hora de iniciar una nueva relación, por miedo a las críticas y a las comparaciones. Puede que se sienta obligado a mantener una imagen pública determinada, para no decepcionar a sus fans. Puede que se sienta constantemente juzgado y evaluado en función de su relación pasada con Hande. En definitiva, la idea de que Kerem está atrapado en el pasado de Hande no es una cuestión de sentimientos personales, sino una cuestión de percepción pública y presión mediática. Es una prueba de cómo la fama y la exposición pueden afectar la vida de las celebridades, convirtiéndolas en rehenes de sus propias imágenes y de las expectativas de sus fans. Ahora bien, ¿cómo puede Kerem liberarse de esta trampa? La respuesta no es fácil y no existe una solución mágica. Pero creo que el primer paso es reconocer el problema y ser consciente de la influencia que tiene la percepción pública en su vida. El segundo paso es dejar de prestar atención a los rumores y especulaciones y centrarse en su propia felicidad y bienestar. El tercer paso es rodearse de personas que lo apoyen incondicionalmente y que lo valoren por lo que es, no por su relación pasada con Hande. Y finalmente el cuarto paso es seguir adelante con su vida, sin mirar atrás y sin dejarse influenciar por las expectativas de los demás. Kerem es un hombre talentoso, atractivo e inteligente. Tiene mucho que ofrecer al mundo y no debería dejar que la sombra de Anker lo defina. En conclusión, este vídeo ha explorado la compleja relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, la sombra de su pasado romance y la percepción pública que, de alguna manera, podría estar atrapando a Kerem. Hemos analizado el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la creación de esta narrativa, y hemos reflexionado sobre los desafíos que enfrentan las celebridades en su vida personal y profesional. Espero que este análisis les haya resultado interesante y esclarecedor. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem está realmente atrapado en el pasado de Hande? ¿O creen que es simplemente una cuestión de percepción pública? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas con nosotros. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Recuerden que si les gustó el vídeo pueden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Y ahora sí, me despido con un abrazo virtual y les deseo un día maravilloso. Hasta la próxima, hermosuras. No olviden que los queremos un montón. Ciao, ciao. Asterisco asterisco profundizando en la trampa Anker, más allá de la superficie asterisco asterisco. Pero ahondemos aún más en este intrincado entramado. No basta con señalar la presión mediática y la obsesión de los fans. Es crucial analizar las dinámicas de poder, las estrategias de marketing y la construcción de la imagen pública que contribuyen a perpetuar esta situación. Asterisco asterisco el poder del fandom y la idealización romántica asterisco asterisco. El fenómeno Anker no es único. Las parejas de la pantalla que trasladan su romance a la vida real generan un fervor especial entre los fans. Se crea una conexión emocional profunda, una inversión personal en su felicidad conjunta.
Cuando esa relación se rompe, el sentimiento de pérdida puede ser intenso, incluso para quienes solo la observan desde la distancia. Los fans se sienten traicionados, como si una parte de su propio mundo idealizado se hubiera derrumbado. Esta idealización romántica lleva a la creación de narrativas simplistas: el amor verdadero, la alma gemela, el destino. La ruptura entonces se percibe como una injusticia, un error que debe ser corregido. Los fans se convierten en detectives, buscando pistas, analizando gestos y declaraciones para encontrar evidencia de que el amor sigue vivo. Se aferran a la esperanza de una reconciliación, creando montajes de fotos, vídeos y teorías que alimentan su fantasía. El rol de los medios y la explotación del drama. La prensa rosa turca, con su apetito voraz por el drama y el escándalo, juega un papel fundamental en la perpetuación de esta narrativa. No se limitan a informar sobre la ruptura, sino que la diseccionan, la exageran y la convierten en un culebrón interminable. Cada movimiento de Hande y Kerem es analizado bajo la lupa, interpretado y reinterpretado para generar titulares impactantes y atraer la atención del público. Se inventan rumores, se citan fuentes anónimas, se sacan conclusiones apresuradas. La objetividad se sacrifica en aras del sensacionalismo. Se crean enfrentamientos ficticios entre los actores, se alimentan las rivalidades y se explota el dolor de la ruptura para generar morbo y aumentar las ventas. Además, la prensa rosa tiene un sesgo evidente. Tienden a favorecer a uno de los miembros de la pareja, presentándolo como la víctima inocente y al otro como el culpable de la ruptura. Esta parcialidad refuerza la narrativa simplista de víctima y victimario, dificultando la posibilidad de una visión más equilibrada y comprensiva de la situación. La estrategia de marketing y la construcción de la imagen. Las agencias de representación y los equipos de marketing de Hande y Kerem también tienen un papel que desempeñar en la forma en que se percibe su relación y su ruptura. Conscientes del poder del fandom y del impacto de la prensa rosa, elaboran estrategias para moldear la imagen pública de los actores y proteger sus intereses. Pueden filtrar información a la prensa, controlar las entrevistas y las apariciones públicas, y manipular las redes sociales para proyectar una imagen determinada. En el caso de Kerem, la estrategia podría ser presentarlo como un hombre sensible y reservado, que aún siente el peso de la ruptura. Esta imagen lo hace más cercano y empático a los ojos de los fans, y lo posiciona como la víctima en la narrativa de Anker. Por otro lado, la imagen de Hande podría ser más audaz y despreocupada, mostrando que ha superado la ruptura y está disfrutando de su vida. Esta imagen, si bien puede ser vista como positiva por algunos, también puede generar críticas y acusaciones de olvidar a Kerem. El impacto en la salud mental y el bienestar. La presión mediática y la obsesión de los fans pueden tener un impacto devastador en la salud mental y el bienestar de Hande y Kerem. Constantemente expuestos al escrutinio público, juzgados y criticados por cada una de sus acciones, pueden experimentar ansiedad, estrés, depresión y baja autoestima. La falta de privacidad, la invasión constante en su vida personal y la manipulación de su imagen pueden generar un sentimiento de vulnerabilidad y aislamiento. Pueden sentirse atrapados en un ciclo interminable de atención mediática, sin poder escapar de la sombra de Anker. Además, la presión por mantener una imagen pública determinada puede ser agotadora. Pueden sentirse obligados a reprimir sus emociones, a ocultar sus verdaderos sentimientos y a actuar de acuerdo con las expectativas de los demás. Esta falta de autenticidad puede afectar su bienestar emocional y su capacidad para relacionarse de forma genuina con los demás. Rompiendo la trampa Anker, un llamado a la reflexión. Para que Kerem y Hande puedan liberarse de la trampa Anker, es necesario un cambio de actitud por parte de los medios de comunicación, los fans y la industria del entretenimiento en general. Los medios de comunicación deben adoptar un enfoque más responsable y ético, dejando de lado el sensacionalismo y el morbo, y priorizando la objetividad y el respeto a la privacidad de los actores. Los fans deben aprender a separar la ficción de la realidad, a respetar las decisiones personales de Hande y Kerem y a dejar de idealizar su relación pasada. Deben entender que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que tienen derecho a rehacer sus vidas sin tener que rendir cuentas a nadie. La industria del entretenimiento debe promover una cultura más saludable y respetuosa, que valore la privacidad y el bienestar de los actores, y que les brinde el apoyo necesario para enfrentar la presión mediática y la obsesión de los fans.
En última instancia, la clave para que Kerem se libere de la trampa Anker reside en su propia fuerza interior y en su capacidad para ignorar el ruido externo y centrarse en su propia felicidad y bienestar. Debe recordar que es un hombre talentoso, atractivo e inteligente con mucho que ofrecer al mundo, y que su valor no se define por su relación pasada con Ande. Espero que este análisis ampliado les haya resultado aún más interesante y esclarecedor. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus ideas con nosotros. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Ciao, ciao.